Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos al profesor Eduardo Pintado aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio. Don Eduardo, buenos días. Buenos días, estimado amigo, y a todos los radio oyentes. Bueno, tenemos tema, ¿no? Bueno, sí, tenemos temas pendientes. Como sí. Tenemos que terminar ahora Marruecos, pero bueno, hoy no vamos a hablar de Marruecos. Sí, el tema del Sáhara, hay que volver a retomarlo. Lo podríamos hacer la próxima semana, si quieres. Pero es que estos días he seguido mucho, tú sabes que yo sigo mucho la prensa alemana sobre todo, ¿no? Y me está preocupando una corriente de opinión que se está extendiendo por toda Europa occidental, que es como casi, sin exagerar, casi como un clima prebélico, ¿no? Por ejemplo, como muestra, hace 2 o 3 días, final de la semana pasada, en el Parlamento belga se pone encima de la mesa el rearmarse para llegar a tener un ejército regular cercano a los 100.000 jóvenes, con una paga mensual de 2.000 euros, ¿no? Bueno, pasó un poco desapercibido, pero cuando traté de buscar las razones de por qué se tomaba esa medida en Bélgica, el preámbulo, ¿no?, de lo que se aprobó, y la justificación venía como un país más de ese clima que se está extendiendo, de que la razón era el tema de Ucrania y el tema de Rusia, ¿no? El tema del conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Y eso me preocupa, porque esos dineros, esa financiación que estamos viendo para rearmarse en toda Europa, si hacemos un repaso, ¿no?, empieza en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, ahora Bélgica, después los países del antiguo telón de acero, Polonia, Rumanía, y después en Europa Occidental, Francia, tal. Y la exigencia que se le ha hecho a España de aumentar también su presupuesto y su aportación a la OTAN, ¿no? Entonces estamos hablando de unas cantidades realmente de dinero colosales, formidables, ¿no? ¿A costa de qué? Esa es la pregunta, ¿no? Porque eso es un dinero que todos los contribuyentes de Europa tenemos que aportar, ¿no? Entonces aquí a mí me entran 2 dudas fundamentales. Primero, si es real, que eso se puede ser subjetivo y objetivo, si es real la necesidad del porqué del conflicto en Rusia y Ucrania hace necesario este rearme en Europa Occidental. Y segundo, el tema del coste financiero, ¿no? ¿Qué se va a perder? Entonces, hay que ver qué es lo que ha sido Europa y cómo se ha construido Europa en los últimos 50 años. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial? Aparte del rearme, y aparte de lo que normalmente en todas las repúblicas de Europa Occidental se ha considerado lo necesario para sus fuerzas armadas, me refiero a Italia, Francia, Inglaterra y tal y cual, y todos esos países, el pilar fundamental era la vertebración y el fortalecimiento, por fin en Europa, de lo que se consideraba el seguro más grande contra cualquier tipo de conflicto, que era la creación de una formidable clase media, una gran clase media en Europa
que evitase cualquier tipo de conflicto social. El pilar fundamental, ¿no? Que después concluyó con la fundación de la Europa comunitaria. El término que se utilizó hasta hace bien poco en el ámbito de la economía se llamaba la economía social de mercado, fundamentado básicamente en una mezcla, digamos, coordinada, complementaria, entre lo que era el partido, los grandes partidos socialdemócratas y los grandes partidos democristianos. Eso, para entendernos todo hoy, quiere decir sanidad universal, educación universal, derechos absolutamente blindados de las grandes corporaciones y de los grandes sindicatos, y eso creó lo que se llamaba el gran milagro económico, no solamente de Alemania, sino de Europa. Claro, eso quiere decir que al hecho social, al tema social, a esa vertebración de las clases medias, ese fortalecimiento de las clases medias, ese concepto de economía social, acogía una parte importantísima de todos los presupuestos en todos los parlamentos de Europa Occidental. ¿De dónde se van a buscar los fondos ahora, hoy en día, y a costa de qué, para ese inmenso arsenal en que se quiere convertir Europa Occidental? De algún lado tiene que salir el dinero. ¿Va a suponer eso la decadencia del término y de la filosofía de la economía social de mercado, y vamos a una economía mucho más liberal, mucho más cercana a lo que han sido siempre los distintos sectores que han conformado la economía de países anglosajones, en el caso concreto de Norteamérica, ¿no? Bueno, ese es un enorme dilema. En España lo hemos visto estas últimas semanas, estos últimos meses, cómo se ha reabierto el debate de dónde vamos a sacar ese 5% para aportar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Se va a seguir subvencionando de una forma importante, tal como se defiende en nuestra Constitución y en todas las constituciones de Europa Occidental, el tema para entendernos, de grandes hospitales públicos, de grandes universidades públicas, de soporte en el ámbito de las pensiones? O sea, todos esos aspectos que conforman, ¿no?, el corazón de lo que es la economía social de mercado, va a ir en decadencia, se va a perder, y eso, si eso es así, eso va a crear conflictos sociales importantes. Veamos otro ejemplo. En Francia, en los últimos meses, la debilidad del gobierno francés. ¿De dónde ha venido? ¿Dónde nació ese gran debilitamiento y ese gran enfrentamiento entre las fuerzas políticas y sociales en Francia? Por una medida que puso encima de Jesús, te iba a decir Sarkozy, Macron, no sé si te acordarás, sobre subir la edad de la jubilación en Francia, sí, de 63 a 65. Aquí en España no pasó nada. O sea que nada. Es el Estado social en Francia el que más se ha opuesto a una mínima medida en ese tema, y ha traído unos conflictos sociales tremendos. Y ahora llevan un mes mínimamente estabilizados porque han conseguido parar esa medida, hibernar esa medida, dejarla en stand-by, vamos a ver hasta que nosotros concluyamos la conformación de un gobierno estable. Este tema que ha sido la causa del conflicto, vamos a dejarlo en paz. Es la prueba de que a lo mejor podría ocurrir que, con tal de financiar estas medidas de rearme en toda Europa,
podría ocurrir que, sensu contrario, podría crear conflictos sociales importantes en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en fin, en todo lo que es Europa occidental. Y después también tiene otra derivada, que es que si los grandes partidos clásicos que han conformado la estabilidad política en Europa en los últimos 50 años, si no consiguen una solución a ese enigma, a ese problema, ¿no?, a ese desafío, esos partidos decaen y prácticamente pueden desaparecer. Y entran en escena, cosa que no había ocurrido en Europa en los últimos 50 años, entran en escena el fortalecimiento de partidos que conforman o conformarían la izquierda de los partidos socialdemócratas clásicos y la extrema derecha opuesta, digamos, a la derecha clásica europea o al centrismo europeo, que prácticamente ha desaparecido. Los grandes partidos de centro en Europa, no solamente en España, sino en el resto de Europa. O sea que tiene este ambiente que estamos viviendo en toda Europa, tiene muchas derivadas en lo social y en lo político. Y es un tema que debería de suscitar mucho más debate público. El tema de la política de vivienda, el tema sanitario, el tema de infraestructura, el tema de la educación, y eso pues realmente es preocupante. Otro aspecto que me ha llamado la atención era un tema que prácticamente estaba olvidado en Europa, que tú y yo sí somos de esa generación, bueno, más yo que tú, ¿no? Que es que se está debatiendo en distintos parlamentos volver a la obligatoriedad del servicio militar. Ese era un discurso que hace 5 o 6 años no estaba en ninguna mesa de ningún país, era un tema prácticamente olvidado, ¿no? Y en los grandes países donde, digamos, la economía social de mercado era más fuerte y era digamos, el ejemplo, ¿no?, que eran los grandes países escandinavos, ¿no?, que eran la envidia del resto de los países europeos, ¿no? Suecia, Finlandia y Noruega, se pone encima de la mesa otra vez el estudiar la posibilidad de volver a un servicio militar obligatorio. Después ha seguido ahora Alemania con el mismo debate. Estos últimos días, ya te dije al principio lo que ha ocurrido en Bélgica. O sea que se están viendo movimientos no solamente en lo social y en lo económico, sino también en el tema del rearme, movimientos, algunos lo llaman prebélicos. Yo lo denomino, ¿cómo te diría? Cautelosos en la economía, ¿no? Y eso es realmente preocupante, ¿no? Bueno, llevamos ya 3 años y 258 días de guerra en Ucrania. O sea, vamos para 4 años y no hay ningún tipo de acercamiento. Hay en algún momento Trump quiso, no, pero Putin parece que no. No hay ningún tipo de acercamiento, ¿eh? Es que daba la sensación, y lo tocamos aquí en este programa, daba la sensación de que podría haber habido un acuerdo, o que se estaba a las puertas de un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos y Trump y Putin, ¿no? Y mucha gente y en muchos medios se daba ya casi como hecho, porque encajaba mucho en la filosofía de ambos mandatarios. O sea que podrían prevalecer ciertos intereses de explotación de recursos en Siberia que podrían ser concedidos a grandes corporaciones, o sea, norteamericanas, o sea, un acuerdo entre partes
que podrían hacer, y por contraparte de los americanos, la concesión de esos territorios ya conquistados por parte de Rusia. Y parecía que ese acuerdo ya estaba hecho, ¿no? Yo me hago siempre la siguiente pregunta. ¿A quién le interesa? Y se lo pregunto también a todos nuestros radio oyentes, ¿no? ¿A quién le interesa que continúe el conflicto bélico? ¿Quién podría estar interesado que este conflicto, no nos olvidemos que es un conflicto de bajo perfil, ¿eh? Esto no es una guerra abierta. Pero estamos involucrados todos, ¿eh? Sí, es un tanteo. Sin quererlo, ¿eh? Oh, fíjate. Y la estamos pagando todos, ¿eh? Fíjate si estamos involucrados todos, que lo que hemos hablado estos primeros minutos del programa, de este clima, como lo llaman, prebélico, es causa fundamental de esto que tú estás diciendo, sí, ¿no? La causa se inicia con esta guerra. Y entonces es como si se estuviesen creando corrientes de opinión en toda Europa a favor no de que haya un acuerdo, porque se sobreentiende que poner encima de la palabra acuerdo quiere decir concesión a Rusia. Por lo tanto, crear esa corriente de opinión a favor de una paz no está de moda. Vamos a llamarlo. No hay interés, no sé por qué. Eufemísticamente hablando, es como si no interesara. No interesa, entonces, no interesa la paz, no interesa la paz. Entonces, porque lo que está claro, hay una cosa, Eduardo, vamos a ver. Por lo que sabemos, Rusia avanza en el territorio que quiere conquistar y lo tiene medio conquistado. O sea, lo tiene ya casi conquistado el territorio que él pretendía quedarse con él. Pero aquí nadie dice, venga, pues mira, quédate ya con el territorio y zanjamos la guerra. Nadie está entrando en este tema, ¿eh? No. Y además, porque está claro que los ucranianos están perdiendo la guerra, no la están ganando. Es lo que yo te decía, siguiendo la prensa de los principales titulares de la prensa de Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿no? No existe una corriente de opinión organizada importante, ¿no? A favor de llegar a un acuerdo. Yo ya digo, sea el que sea. Sea el que sea, a favor de Ucrania o a favor de Rusia, pero la paz. Sí. Y entonces, no hay corriente de paz. A mí me llama mucho vamos para 4 años, con esta historia. La crispación en el uso de la palabra y la agresividad de muchas cancillerías de Europa, ¿no? Lo podría entender por causas históricas y de cercanía de Finlandia, lo podría entender de Polonia, lo podría entender de Rumanía, pero en el caso de Europa Occidental, yo a gente que realmente consideraba, no solamente en el ámbito intelectual, sino profesional y grandes políticos, que cuando los oigo hablar de este tema, les veo con una agresividad verbal realmente colosal. Por ejemplo, uno de los que me ha llamado mucho la atención ha sido Borrell, un hombre comedido, un hombre con muchísima experiencia, un intelectual de primera fila, un cargo público español que ha ocupado los mejores puestos, de enorme responsabilidad, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, ¿no? Es de una agresividad tremenda, ¿no? Y la base, el denominador común que tienen todos estos creadores a favor de aumentar los presupuestos bélicos en Europa es bastante sencillo de entender, pero difícil de justificar intelectualmente, ¿no? La base es la siguiente: Rusia no se va a conformar con Ucrania. Tema número 1. Tema número 2.
Después de la invasión de Ucrania, Rusia se va a envalentonar y va a tratar de crear conflictos con los países bálticos, posible invasión de Estonia, sobre todo de la ciudad de Tallinn, y Finlandia. Y el tercer paso es que Rusia aspira, como la antigua Unión Soviética, a volver a tener en toda la Europa Oriental su hinterland, su zona de economía de expansión. Claro, eso es mucho decir. Y bueno, somos algunos, pocos, yo entre ellos, que no creo que la aspiración de Rusia vuelva a tener una especie de telón de acero y vaya a invadir y haya un conflicto nuclear y haya invasión. No lo veo. ¿Y entonces? No es que lo crea, es que no lo veo. ¿Y entonces? No lo veo. Y hacernos creer a la masa de cientos de millones de europeos occidentales que eso puede ocurrir, me parece un poco aventurado. Me parece un poco. ¿Y entonces, hay que tener un poco más de cautela. ¿Cuál ¿no? es el fin, Eduardo? Yo creo que, yo sé que esto es muy discutible, ¿no? Muy discutible, pero yo creo que el supuesto tratado, ¿no? O las bases que puso encima la Cancillería norteamericana, ¿no? La que puso encima de la mesa Trump, ¿no? De ceder parte del territorio conquistado, no todo, pero parte del territorio conquistado casi todo el Donbass, a Rusia y sobre todo Crimea. Crimea es la parte fundamental. Bueno, pero Crimea ya era de Rusia. Esa sería la base fundamental para empezar a sentarse a la mesa. ¿Sí? El segundo punto, que es integrar a Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo veo más conflictivo. Ya. Ahí ya se han dado pasos importantes en los últimos 30 años en detrimento de lo que eran las zonas fronterizas con la actual Rusia. O sea, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía. Ahí ya se ha establecido de una forma permanente, o sea, en las fronteras de Rusia, en la cercanía de Rusia, ya se ha establecido la OTAN, ¿no? Dar un paso más en ese sentido lo veo conflictivo, pero bueno. ¿Pero a dónde queremos llegar? Porque está claro que no le estamos haciendo daño a Rusia, ninguno, porque todo lo que nos vendía a nosotros ahora se lo estaban vendiendo al otro lado del mundo, que también hace frontera con Rusia, que es a los chinos, a los hindúes. O sea, que la economía rusa no está decayendo. Está tocada. Ese tema daría para otro programa, que es que Rusia tiene sus espaldas en el ámbito político, financiero, claro, y en el ámbito armamentístico, las tiene relativamente bien guardadas. O sea, tiene el soporte discreto de China, tiene yo lo llamo un soporte financiero importante de la India, porque la India compra mucho petróleo China y la India a Rusia, y claro, son dos colosos. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos consiguiendo en Europa? En Europa es que no estamos consiguiendo nada con esta historia. Bueno, tú sabes que yo he sido siempre por educación y por historia, un defensor de la doctrina clásica de aquel gran canciller alemán que se llamaba Bismarck, ¿no? De principios y finales del 19, ¿no? Que siempre decía que Europa debería siempre evitar conflictos con, en aquella época, la Rusia zarista, ¿no? Ya, pero que zarista, no llegamos y se está rompiendo esa doctrina. Vamos, mi humilde opinión es que la única forma de aislar al verdadero gigante, que es China, es la doctrina de Trump de atraerte Rusia a ti, no echar Rusia en manos de China. Pero vamos, yo sé que estas palabras son muy subjetivas y que... Estamos muy perdidos, Eduardo, porque no sabemos, esto es una gran estrategia que no sabemos por dónde va. Estamos muy perdidos. Pero lo que es real
Sí. es que va a hacer falta, para que nos entendamos todos, mucho dinero de las arcas públicas Bueno, de las arcas europeas públicas, ¿no? para rearmar a Mucho Europa. dinero de los ciudadanos. De los ciudadanos. De las arcas públicas da la impresión que es otro Sí, sitio. No, sí, no, no. sí. Mucho dinero que estamos poniendo ya. Estamos poniendo ya. Es para decirlo de una forma elegante. No, no, y el dinero lo estamos poniendo ya. Bueno, seguiremos hablando. Sí. Profesor, gracias por estas reflexiones que son muy interesantes. Yo recomiendo volverlo a escuchar porque de aquí se puede tirar del hilo a ver hacia dónde vamos. Sí. Eduardo Pintado, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Gracias y un abrazo a los radio oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.